Antes de iniciar quería dar respuesta a las dos preguntas que se hicieron esta mañana. Una la que se hizo con la clase en la escuela dominical con nuestro hermano y pastor Gabriel, y la otra que acaba de hacer el hermano y pastor Víctor. La que acaba de hacer el pastor Víctor dice: ¿cómo podemos ser santos? ¿Verdad? La pregunta. Y nuestro hermano Jairo dio una excelente respuesta del proceso de santificación, que el creyente debe someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Sin embargo, debemos entender algo, que hay un hecho ontológico de identidad, es decir, hemos sido santificados en Cristo. Y esa es la santificación posicional e inicial. Si esa verdad la removemos del entendimiento, todo lo que hagamos, todo esfuerzo quedaría en mérito sin gracia. Por lo tanto, hemos sido santificados en el amado. Y Pablo le dice a los 1 Corintios: ustedes eran estos pecadores, eran homosexuales, eran esto y esto y esto, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados. Y ambas posturas son necesarias, aunque se distinguen en el proceso de santificación, no pueden separarse, mi hermano. Usted es santo porque ha sido declarado por Cristo santo, pero también es pecador, al igual que yo. Y tenemos que luchar, como dice el hermano, todos los días tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y antes de iniciar la prédica quería también dar respuesta a esa pregunta: ¿sabes si eres un verdadero esclavo de Cristo? Y aunque me gustó en la mañana porque todos intervenimos, ¿verdad? Y se sentía el calor de las palabras de Pablo en Romanos, yo creo que Pablo resume muy bien eso en todas sus cartas. ¿Cómo sabemos si somos verdaderos esclavos de Cristo? Y creo que el primero es que cada día ves tu debilidad. Cada día ves más tu debilidad, tu pequeñez y tu pecado. Pero no te quedas allí. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los de Corinto, le dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Y la tristeza, que según la carne, produce muerte. Una culpa morbosa, tóxica, que la gente se encierra ahí hasta que llega la muerte. Por lo tanto, mientras vemos cada día más nuestra debilidad y nuestra pequeñez y nuestro pecado por la obra del Espíritu, Él nos lleva a contemplar a Cristo. Cada día más la potencia de nuestro Salvador. Es decir, mientras el cristiano se avergüenza, se humilla y anda, por así decirlo, a mí me gusta hablar con florituras, anda moribundo en este mundo y anda humillado con la cerviz quebrada, jamás anda con la mirada en la tierra, sino que ve hacia adelante al autor y consumador de la fe que lo sostiene, para que al final, como decía el hermano y como decían nuestros dos hermanos, eso produce amor y gozo en el creyente. Porque un siervo que diga ser siervo de Cristo, como estaba puntualizando el hermano, y no sirva al Señor con amor y con gozo, yo no sé qué clase de siervo es. Porque el siervo del mundo sirve a su amo porque no tiene más opción. Pero el siervo en Cristo, aunque sirve a su amo porque no tiene más opción, al mismo tiempo el mismo amo le dice: si me quieres servir, sírveme, si no, no, porque no te necesito. Pero cuando él ve el gran amor de ese Señor que dio su vida por él y que no hemos sido pagados, como dice Pedro, no hemos sido comprados con precios de cosas corruptibles como el oro y como la plata, sino que hemos sido comprados por precio de sangre. Y eso es un círculo. El cristiano se humilla cada vez más, pero ve cuán grande es su Salvador. Y eso, cuando ve a los pies de la cruz, ve a Cristo, Él lo sirve ¿con qué? Con fastidio, con desgano. Lo que me sobra, no. Con amor, con gozo y con valentía. Ese es el fruto de un siervo. Y el verdadero siervo siempre reconoce: no soy un siervo ni siquiera inútil. Y si en lo poco he sido fiel, es la fidelidad de Dios en mí. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Es Dios en nosotros. Amén. Entonces, vamos a iniciar el sermón de esta mañana.
Y quiero que todos oremos y me acompañen en oración delante del Señor. Padre, me presento, Señor, delante de ti, por medio de tu Hijo amado, mi único Señor y Salvador Jesucristo. Mira a tu pueblo, Señor, mira a tu iglesia, míranos a todos, Señor, tus siervos, no por mérito, sino por gracia. Míranos, Padre, que tu Espíritu que abunda en nosotros, Señor, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para ver las riquezas de Cristo. Señor, tú me conoces, Señor. En esta mañana quiero disponerme a tu voluntad como Pablo en 1 Corintios, Señor, 2, del 1 al 5. Que él no fue con excelencias de palabras a predicar tu palabra, sino con la demostración del poder de tu Espíritu, para que la fe de los corintios no dependiera en la sabiduría de los hombres, sino era el poder de Dios. Que tu poder, Señor, se manifieste en mi debilidad. Que tu poder, Señor, se manifieste hoy en la predicación de tu palabra, Señor. Que así como el trueno, Señor, sacude la tierra, así tu palabra sacuda lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que podamos, Señor, ver tu palabra y ver a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, si son tan amables, diríjanse al mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Aunque solo estaré tomando en la mañana de hoy una sola frase del versículo 16, no está de más leerlo por completo. El sermón de esta mañana lleva por título El escándalo del Evangelio, el poder que el mundo desprecia. El escándalo del Evangelio, el poder que el mundo desprecia. Y dice así la palabra del Señor: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y antes de iniciar, probablemente algunas palabras, cuando yo lea las Sagradas Escrituras, sonarán un poco diferente a la Reina Valera 60, y me disculpan, hermanos, porque tengo ahorita es la Reina Valera 2020, pero cambian solo un poquito las palabras, nada más. Solo quiero concentrarme en esta mañana en esa frase: no me avergüenzo del Evangelio. Pablo da una sentencia: no me avergüenzo del Evangelio. Y podemos hacernos esa pregunta en esta mañana: ¿por qué Pablo no se avergonzó del Evangelio? Y esa pregunta, hablándolo de una manera coloquial, puede dar a luz otra pregunta: ¿será que algunos se avergonzaban del Evangelio en la época de Pablo? Y puede dar a luz otra pregunta: ¿por qué el Evangelio sería causa de vergüenza? Creo que sería la pregunta principal, más allá de decir por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Deberíamos preguntarnos por qué el Evangelio era motivo de vergüenza. Porque si Pablo hace la afirmación no me avergüenzo, implica que algunos se avergonzaban. Implica que había vergüenza en el Evangelio. Implica que muchos lo veían como vergüenza. Y la idea central, mis hermanos, que quiero que te lleves a tu casa y te la daré de una vez, es que no debemos avergonzarnos del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, aunque sea rechazado por el mundo, ridiculizado por los sabios y despreciado por los religiosos. Nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Jesucristo, lo que hemos sido llamados y hemos entendido a ese llamado, no debemos avergonzarnos del Evangelio. No debemos. Y aunque podemos, por la gracia de Dios, en la debilidad nos sostiene. Por lo tanto, mis hermanos, debemos saber que desde el principio el Evangelio siempre ha sido ofensivo
disruptivo y contracultural, es decir, choca con la moralidad de la cultura y del mundo imperante, choca con las costumbres, choca con las ideas, choca con las filosofías, choca con lo que todo el sistema mundano es en sí mismo, es decir, es todo lo contrario. Pablo lo sabía bien cuando escribió a los Romanos. Una iglesia en el corazón del imperio. Dicho imperio donde se exaltaba la gloria, el poder, la sabiduría y el honor de los hombres. Para tomar una palabra prestada de un antiguo teólogo como Martín Lutero, podemos decir, se apreciaba el poder de los hombres, pero no el poder del Dios vivo y verdadero. Así que podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo puede un mensaje centrado en un Mesías, es decir, en un Cristo crucificado, y entiéndase que la cruz es símbolo de vergüenza, de debilidad y de derrota, ser el poder de Dios para salvación? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, el Evangelio no encaja en nuestras categorías humanas, ni en las antiguas, ni en las modernas. No es que el día de hoy el Evangelio no cale en los corazones y no encaje en nuestra cultura posmoderna y relativa, sino que el Evangelio nunca ha encajado en la cultura, porque su mensaje es totalmente diferente a lo que el hombre espera y a lo que el hombre quiere escuchar. Ten eso en mente. Karl Barth, un antiguo teólogo, le gustaba decir: predica con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Hoy necesitamos proclamar este escandaloso evangelio, y utilizaré esas palabras, escandaloso evangelio, con fidelidad en medio de un mundo que valora la autonomía, el relativismo y el confort. Por lo tanto, mis hermanos, el Evangelio es la oferta más generosa de Dios a un mundo en rebelión. Por lo tanto, el Evangelio es suficiente para todos, pero eficaz solamente a aquel que cree, es decir, a los elegidos de Dios. No avergonzarse del Evangelio es proclamar con fe y claridad una gracia tan amplia como el mundo y tan poderosa como para salvar al más indigno de los hombres. Ese es el Evangelio. No es moralidad, no es legalismo, no es una religión de la prohibición, puedo hacer y no puedo hacer. No es religiosidad humana con adornos y florituras, que lo único que hace es que el ojo humano, que no se cansa de ver, como dice Eclesiastés, por su morbosidad y pecado, quiera ver: oh, mira qué gran. Han ido a iglesias católicas, ¿verdad? Qué gran, mira, ahí está la estatua, la Virgen, la decorosidad. Pero no nada más lo vemos en la iglesia católica, lo vemos ahora en la iglesia evangélica. Nuestras luces, nuestros reflectores de luz, parece que estuviéramos en una discoteca. Púlpitos inmensos y grandes. No significa que Dios, ¿verdad?, desprecie una luz porque es un bombillo. Lo que significa es que hemos hecho tanto teatro que el Evangelio ha sido sacado de nuestros púlpitos. La sustancia que nos une ha sido sacada y hemos querido llenar ese vacío con algo que es inocuo, es imperecedero, es vacío en sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, quiero que vayamos al versículo 14 y 15 para demostrarte por qué este siervo, este esclavo de Cristo, es decir, Pablo, no se avergonzó del Evangelio, aunque el imperio lo odiaba. Porque la verdad de Dios no se negocia con el César. Para Pablo, las palabras de Cristo retumbaban en su corazón: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo no servía al reino de los hombres ni al poder de los hombres,
sino que Pablo servía al reino de Jesucristo, movido por el poder y la potencia de Dios. Dos imperios, dos choques, uno sobrenatural y uno humano. A eso es lo que Pablo se enfrentó. Y Pablo entendía que pertenecía al reino sobrenatural, porque era peregrino en esta tierra, andaba de paso y su ciudadanía estaba en el cielo. Y como siervo del Señor Jesucristo tenía un solo amo supremo y se llamaba su Señor Jesucristo, el cual conoció en Hechos 9 camino a Damasco. Lo tumbó de un caballo y él respondió como un gran súbdito: ¿quién eres, Señor? Pablo, ¿quién eres, Señor? Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Tanto a griegos como a no a griegos, a sabios como no a sabios, soy deudor. Así que, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando Pablo utiliza el término deudor, y me río porque estuve hablando de eso, conversando con el hermano Gabriel, y lo vemos en los comentarios muchas veces en los estudios. Yo, leyendo los comentarios, ellos siempre puntualizan, no es que Pablo le debía algo. Y es verdad que es un problema muy común en nuestros púlpitos, cuando se lee, cree que Pablo le debía algo a los romanos. Gracias a los teólogos de la supuesta prosperidad, que es demoníaca, que creen que Pablo recibía donaciones al igual que ellos. Entonces Pablo dijo, bueno, como me pagaron la prote, yo tengo que ir para Roma para aliviar mi ministerio. No, es deudor, hermanos, es deudor de esa gracia, es deudor de ese poder, es deudor de las riquezas del Evangelio. Digámoslo así en sus propias palabras: Dios quiso depositar el misterio del Evangelio en vasijas de barro como Pablo. Por eso él se siente deudor. Por lo tanto, mis hermanos, aquí hay una verdad teológica. El Evangelio es contracultural, pero es universalmente necesario. Escuchen, el Evangelio es contracultural. No acomodes el Evangelio para que la cultura te aplauda. No acomodes el Evangelio para que tu vecino te saque el pulgar. Ese pulgar no servirá de nada. No acomodemos el Evangelio para que nuestros conocidos, para que los cristianos nominales y de nombre se sientan agasajados, se sientan felices con nosotros. El Evangelio choca con la cultura porque así lo ha designado Dios. Pero al mismo tiempo tiene una particularidad. El Evangelio es universalmente necesario, porque Pablo lo dice. Tanto a griegos como a no griegos, literalmente a griegos y a bárbaros. Los griegos les gustaba decir bárbaros a todos aquellos que no hablaran el lenguaje griego, porque sonaba para ellos bárbaro. Como hablaban así raro, los alemanes y los germanos, los griegos se burlaban, como eran súper filósofos, súper inteligentes, tenían una fuerza brutal y un intelecto brutal, para ellos sonaba como un bárbaro. Entonces le pusieron bárbaro. Y miren esto. El apóstol escribe, todos sabemos, a los creyentes ¿de dónde? De Macedonia, de Galacia, de Corintio. ¿A cuál ciudad le escribe? A Roma. Centro del poder político, acuérdense, Imperio Romano en apogeo. Religioso, el Panteón Romano, una copia fidedigna del Panteón griego. Y del poder militar del mundo. Es decir, la verdadera gloria del Imperio Romano era lo político y lo militar. Lo religioso estaba ahí para cubrir un hueco supersticioso y místico, pero la gloria que ellos sentían en su corazón era la gloria militar, de la conquista, del poder humano, de poder poner el pie sobre otros y que los otros hicieran lo que ellos quisieran. Eso era lo que movía a los césares, eso era lo que movían a los cónsules, eso era lo que movía al Senado romano y a todo el imperio. Y la ciudadanía se sentía, los ciudadanos, se sentían con gloria y con honor, o sea, decir, yo soy romano, porque para ser romano significaba ser
poder absoluto, demostraba el poder de los hombres. Y Pablo sabe que el mensaje de un Mesías crucificado no se acomoda a ese orgullo del imperio, ni a la sofisticación de la cultura romana. La cruz es una vergüenza pública, un instrumento de ejecución legal romano, es decir, un símbolo de derrota. Para el imperio romano y para la cultura romana, todo aquel que moría en la cruz era un criminal. Era la forma más horrible y más lenta de morir, y era un símbolo de derrota. Y sin embargo, mis hermanos, ¿qué dice Pablo? Quiero que el hermano me lo diga. ¿Qué dice Pablo en la primera frase de Romanos 16? Pero Pablo no dijo esto como gallina flaca, porque no me avergüenzo del Evangelio. No. Hay una convicción potente. No me avergüenzo del Evangelio, aunque otros se avergüencen, aunque para muchos sea vergüenza. Pero Pablo no lo dice por el poder de los hombres, sino por el poder de Dios, porque es poder de Dios. No por mi fuerza, no por mi autodeterminación, no por mi pasado farisaico, que sé ser demasiado disciplinado, sino por ese poder y esa gracia que se me ha conferido. Soy una vasija de barro en el cual está contenido el misterio del Evangelio. Mis hermanos, ¿quién habla así? Podríamos preguntarnos. ¿Quién dice eso ante el poder del César? Y la respuesta es sencilla. Uno que ha sido capturado por una gracia mayor que cualquier imperio de los hombres. Uno que ha sido persuadido, que ha sido amado, que ha sido escogido, que ha sido elegido por un poder mucho mayor que un poder humano. Pablo experimentó esa gracia. Y esa es la pregunta, ¿la hemos experimentado? Porque hoy hay muchos siervos, para utilizar lo que estábamos hablando en la mañana, muchos siervos con título y muchos siervos con tronos y cetros, pero muy pocos siervos de verdad, en el cual dicen: no me mires a mí, mira a aquel que me llamó, mira a mi amo y Señor. Es la diferencia, y es lo que estaba puntualizando el pastor. Muchos dicen: yo soy siervo, ¿no? Y lo dicen con ese tono. Otros dicen: yo soy siervo del Señor Jesucristo, con arrogancia. Y la pregunta sería: ¿de qué clase de siervo eres tú? Para no decir: ¿a quién, Señor, le sirves? No quiero empezar a ser tan ofensivo, pero si no soy ofensivo, entonces sería un prevaricador, porque el Evangelio es un escándalo, causa ofensa en el hombre. Por lo tanto, mis hermanos, hoy también vivimos bajo un imperio cultural. El imperio del relativismo. Cada verdad, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su camino, cada uno cree y hace como mejor le parezca. Vivimos bajo el imperio del orgullo, probablemente la raíz de todos los males del hombre, porque todo pecado se hace a través del orgullo. No seas sabio en tu propia opinión. Vivimos bajo el imperio de la corrección política, lo políticamente correcto, lo políticamente aceptable, el nauseabundo y moribundo ojo pecador humano. Vivimos bajo el imperio de la autoidolatría. ¿Serás perfecto? Debes ser mejor. Debes amarte a ti mismo. Para poder amar a otros, ámate a ti primero. Lo he escuchado desde los púlpitos. Crece, sé grande, Dios te ayuda, Dios cumplirá todos los deseos de tu corazón. Al parecer no se leyeron Santiago. Pedid y no recibís, porque pedid mal para vuestros deseos y deleites. Por lo tanto, el Evangelio choca. El Evangelio jamás halaga. El Evangelio no se adapta al capricho de los hombres, cueste lo que cueste. Así que te pregunto, ¿te avergüenzas cuando el Evangelio no encaja? Muchos me dirán: bueno, ese es Pablo. Pablo nunca sintió vergüenza. Y te mostraré algunas partes que a lo mejor no lo habías visto así, pero eso lo haré más adelante.
Pero Pablo fue llamado apóstol, yo no fui llamado apóstol. Pablo recibió una gracia que al parecer me quieren decir que como que nosotros no la hemos recibido, es la misma gracia. Probablemente él tuvo un fin y propósito particular que Dios quiso hacer y trabajar con él. Pero te pondré un ejemplo humano. No ese Lutero grande que se pone en los púlpitos de hoy, ese reformador que peleó contra la Iglesia Católica. Te diré el verdadero Lutero, el neurótico, el que sufría trastorno obsesivo compulsivo y escrupulosidad, que cada 6 horas al día estaba en el confesionario católico inventándose pecados porque ya no podía más. Lutero, cuando se le presentó al rey Carlos V en la dieta de Worms, Lutero dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. No me retracto y no me retractaré. Y eso es una vida que conoce el Evangelio. No seamos cobardes, mis hermanos, cuando el cielo nos llama a hablar con valor. No seamos cobardes. ¿Por qué digo que el Evangelio es contracultural? Ya dijimos que para los romanos lo importante era el honor, lo importante era la fuerza militar y la ciudadanía imperial. ¿Quién aquí ha leído Mateo? El libro de Mateo, lo hemos leído, ¿eh? Mateo representa a Cristo como un rey. ¿Cuál fue la inscripción que Pilato mandó ponerle a Cristo en la cruz? Inri, ¿rey de quién? De los judíos. Por lo tanto, para el mundo romano, para la mentalidad entenebrecida, como dice Pablo en las Escrituras, que para el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura. Tiene sus ojos espirituales vendados. Un rey crucificado era una contradicción para el imperio. ¿Cómo adorarán un rey que murió como un criminal, que nunca se bajó de la cruz y que sufrió una muerte tortuosa? Eso es vergüenza. Queremos poder, queremos conquista, queremos sabiduría. Pero también es contracultural para los griegos. Hechos 17, ¿se acuerdan? Pablo y yendo al Areópago, ¿qué dice? Que para los griegos la sabiduría era una virtud suprema. Un Mesías sin oratoria sofisticada, es decir, sin la verborrea intensa de los griegos, sin escuela filosófica, porque a Cristo nunca fue un fariseo, pero enseñó siendo un niño en el templo. Era una locura. Un hombre sin sentarse a los pies de otro hombre y tener toda la sabiduría del mundo. Pero los griegos no entendieron que el hombre más sabio fue Salomón según la Biblia. Cristo no fue el hombre más sabio, mis hermanos. Cristo es la sabiduría misma. Para algunos locura, dice Pablo, pero para nosotros, los que creen, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Cristo es poder de Dios para ti? ¿Cristo es sabiduría de Dios para ti? ¿O es locura, como para los griegos? ¿O es vergüenza, como para los romanos? Pero no se queda allí. Para los judíos, un Mesías crucificado era una blasfemia. Deuteronomio 21, 23. Maldito todo aquel que es clavado en un madero. Esperaban un libertador político, no un siervo sufriente, según la profecía de Isaías 53. No había en él hermosura para que le contemplásemos. Muchos dicen y tienen la noción hoy que Cristo era un ser rubio. Por el coro, el rubio de Galilea está pasando por... La Biblia nunca habla que Cristo fue rubio en primer lugar. El único rubio, según la descendencia y el linaje, era David. Y pasaron más de 28 generaciones antes que Cristo naciese. No sé si la pureza racial y el color del oro rubio se le fue, no sé. Y gracias a Dios que Dios no quiso decir cómo era nuestro Señor en carne humana, porque ya tuviéramos millones y millones de ídolos idolatrándolo. Pero el texto dice que no había en él hermosura para que le contemplásemos. ¿Qué dice la Biblia de Saúl? Que Saúl era grande de hombros y de estatura, que sus hombros sobrepasaban
la altura media y las cabezas de los judíos, tenía el porte de un rey. Dios lo desecha. Va Samuel, Abinadab, los 3 hermanos, fortachones así, qué fuertes, qué guerreros, qué grandes. A lo mejor eran más grandes que Saúl, no lo sé. ¿Qué le dijo el Señor Samuel? Yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Ve aquel pequeño pastorcito ahí flacuchento, David. El Señor no tenía en su apariencia una hermosura para que los hombres lo vieran y dijeran, ¡ay, qué hermoso! Vamos a hacerlo rey. Sino que en lo débil, en su humillación, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Hasta su aspecto era de siervo. Vivió como un siervo, un rey naciendo en un pesebre, eso es una locura. Un rey que no tiene dónde reposar su cabeza, eso es una contradicción. Y un rey que lo presentan a comparecer con el precónsul romano, es decir, el gobernador Pilato, y Pilato le dice, estos dicen tantas cosas de ti, ¿tú qué dices de ti mismo? Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, Pilato, ten por seguro que mis seguidores pelearían por él. Soy un rey más grande que cualquier rey humano, porque mi reino no pertenece a esta esfera humana. Ese es el reino que tú le sirves, cristiano, y ese es el reino que yo le sirvo. ¿Nos avergonzaremos de ese reino? Esa es la pregunta. ¿O seremos como Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso debemos entenderlo. Te daré un dato histórico. Tertuliano, un teólogo de hace 1800 años, es decir, del siglo II después del cristianismo, uno de los primeros, relataba cómo los cristianos eran objeto de burla en la cultura romana. En sus escritos él escribía los desprecios que recibían tanto él como sus hermanos por la cultura de Roma. Hay un grafiti, hay un dibujo que se llama el grafiti de Alexámenos, que es del siglo II. Según los arqueólogos, según los científicos, le hicieron una prueba de carbón y dicen que más o menos es de esa fecha. Y representa a un hombre adorando a un crucificado, y ese crucificado llevaba una cabeza de burro. El mensaje es claro. Para la cultura romana el evangelio era estúpido. Eso es lo que querían decir. Porque para hacer un dibujo de un hombre arrodillado, orando y adorando a un hombre clavado en la cruz con la cabeza de un burro, el mensaje no era halagador. Y no lo veían con buenos ojos los romanos. Así que te pregunto, creyente, ¿por qué tú y yo esperamos el beneplácito de aquellos que crucificaron a nuestro Señor? ¿Por qué tú y yo esperamos el visto bueno del mundo? ¿Y por qué tú y yo queremos que el mundo nos haga así? En la medida que nos hace así, ten por seguro que tú y yo vendimos el evangelio. Porque para poder ser aceptado por ellos, tuvo que haber una ofensa hacia nuestro rey. Y no te lo hablo aquí como alguien que tiene una autoridad moral o una superioridad moral, sino que te lo digo como Pablo fue a hablarle a Timoteo en primera de Timoteo 1:15. Cristo vino a buscar pecadores, el cual yo soy el primero. Todos aquí hemos sentido vergüenza por el evangelio, de una u otra forma. Y no nos caigamos a cuentos de hadas. Es por nuestra naturaleza, hermano. Es por nuestra condición, por supuesto. Pero la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo jamás será. ¿Por qué debemos avergonzarnos entonces? En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Y el que te ha dicho eso, y el que me ha dicho eso, no es cualquier rey humano. Es Dios hecho hombre. ¿Entiendes esto, cristiano? Por lo tanto, hoy no es distinto. Unos quieren un mensaje emocional, otros un mensaje racional, otros un mensaje que no moleste su estilo de vida.
sino más bien que lo mejore y que lo complemente. Quiero vivir como se me da la gana, pero al mismo tiempo quiero ser un servidor y un esclavo de Cristo, y de paso decir, no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que la psiquiatría existe, ¿verdad? Y hay problemas mentales, pero esto no lo arregla ningún psiquiatra, ninguna pastilla que alguien piense así. Esa persona no ha entendido el Evangelio, no ha sido un recipiente de la gracia. No podéis servir a dos señores, servirás a uno o servirás a otro. Punto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el Evangelio, hermanos, humilla a todos por igual. Te dice que no puedes salvarte, que necesitas un Salvador que murió en vergüenza. Es ofensivo porque destruye tu orgullo y destruye mi orgullo. Por lo tanto, si alguien quiere decir que es siervo al igual que Pablo, pero no siente que su orgullo está siendo destruido por la potencia del Evangelio, esa persona no puede mentirse a sí misma. El verdadero siervo comienza el primer paso de ser un siervo de Cristo, de haber entendido el escándalo del Evangelio, que es el poder que muchos desprecian. Es ver lo indigno y lo pequeño que somos. Nos quiebra el orgullo. Esa es la gran verdad. El Evangelio es un mensaje para todos, pero aceptados por pocos. ¿Qué dice nuestro Señor? Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por lo tanto, mis hermanos, como en los tiempos de Pablo, hoy proclamar que hay una sola verdad, que es el Evangelio, es un acto de valentía. No es intolerancia, es fidelidad. Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Por lo tanto, te pregunto, ¿nos sentimos deudores de esta gracia? ¿O somos consumidores de la iglesia? Venimos, consumimos el mensaje, consumimos las adoraciones, y cada uno para su casa, y vuelvo a ser evangélico el domingo por la mañana, y termino el trabajo de ser evangélico y siervo el domingo a las 12. Y por eso quiero que el predicador termine antes de las 12, porque yo ya me quiero ir. Eso es lo que sucede. ¿Evangelizamos cuando es cómodo o cuando nos arde el alma por el Evangelio? Mis hermanos, Pablo no buscaba likes, no buscaba me gusta, como ahora, cristianismo de redes sociales. Él buscaba vidas redimidas. Vidas redimidas, como decía el pastor. El amor de Cristo me constriñe. Lloro por ustedes. No era por un estúpido like. No era por una palmadita de un coayudador de él, de Apolos. Oh, Pablo, lo estás haciendo bien. Era deudor de esa gracia. Por lo tanto, mis hermanos, el amor de Cristo nos constriñe. Si no es así, debemos orar por esa carga. Debemos orar por esa carga. Y vayamos a Mateo 10:33. Mateo 10:33. Dice la palabra del Señor. Lo siguiente. Leemos desde el 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristiano, esto es una advertencia del Evangelio. Y tal vez algunos dirán, hemos sido predestinados, hemos sido elegidos. La Biblia promete y dice, aquel que es poderoso de guardarnos sin caída. Si tú no tiemblas ante esta advertencia, la pregunta sería, ¿de qué te sirve esa predestinación que tanto pregonas? Porque la predestinación no es filosófica,
no es morbosidad de la mente. ¿Seré predestinado o no? Es un fuego del alma que te da seguridad y alivio a través de la debilidad. Y cuando escuchas esta advertencia, tu corazón se enciende y dice: Señor, siendo tú mi rey, yo ni siquiera he sido un siervo inútil delante de ti. No soy ese esclavo que creo ser. No soy ese siervo que demandas de mí. Pero, oh Señor, que me baste tu gracia y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces quiero ser fuerte en ti. Esa es la verdadera verdad. No es legalismo. No es que te vayas y salgas a correr. Creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo. No estamos locos de la mente. Estamos cuerdos con la sabiduría celestial. Sabiduría que no es de este mundo, pero que produce fuego en el corazón. Es la diferencia. Por lo tanto, iglesia de Cristo, no calles la verdad para ser aceptado. Y si crees que este mensaje es solo para tiempos bíblicos, que solamente funciona para Pablo, para Pedro, para Juan, para los 12, para los 70 de la Biblia, escucha la historia de Hugh Latimer. En el año 1555, mientras la Inglaterra católica quemaba a los reformadores protestantes por predicar el verdadero evangelio de la gracia, Latimer fue llevado a la hoguera. ¿Y saben qué es la hoguera, hermanos? Era una ejecución que a alguien lo amarraban con bastante mecate a un palo y le ponían paja abajo y él quedaba suspendido y moría como un trocito de carne en las brasas, lento y fuerte, hasta que el calor abrasador te agarraba y te consumía entero. Así murió nuestro hermano Hugh Latimer. Y él fue llevado junto a Nicholas Ridley. Y miren la historia. En medio del humo, mientras el fuego comenzaba a subir por sus pies, Latimer gritó: ¡Ánimo, maestro Riley! Y jugad el hombre, o sea, ese hombre, ponte los pantalones. Hoy, con la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una vela que confío jamás se apagará. Y aunque Hugh Latimer y Nicholas Riley no les pasó como a los amigos de Daniel, que el Señor fue y los visitó en el horno precalentado 7 veces de Nabucodonosor, el mismo poder que actuó sobre los amigos de Daniel, que dijeron: sea que Dios nos libre o que no nos libre Nabucodonosor. Estás bien equivocado. Jamás nos vamos a rendir a ti. Fue el mismo poder que operó en estos hombres. Y hoy en Inglaterra, hasta el día de hoy, se predica el Evangelio. ¿De dónde saldría Spurgeon? ¿De dónde saldría John Whitfield, predicador? ¿De dónde salían los hermanos Wesley? ¿De dónde salió el obispo J.C. Ryle? ¿De dónde salió el doctor Martin Lloyd Jones? ¿De dónde salían los puritanos, predicadores del Evangelio de Inglaterra? Si estos hombres no se fueran sentidos deudores al igual que Pablo. Y eso lo produce el Señor. Procura tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Por lo tanto, mis hermanos, nos avergonzaremos de este Evangelio cuando ellos cantaron himnos mientras ardían. De ninguna manera. Hemos visto que Pablo no se avergonzó ante el poder del imperio, pero ahora veamos cómo enfrentó otra presión. Una presión más sutil, más seductora. En segundo lugar, Pablo no se avergonzó del Evangelio, aunque el mundo se burlara. Porque lo que el hombre llama locura, Dios lo llama poder. Escucha esto, mi querido y amado hermano. Para lo que Dios llama locura, para lo que los hombres, llaman locura, Dios lo llama poder. Es decir, el poder de Dios para el hombre siempre es locura.
Y vayamos a las Escrituras, 1 Corintios 1, 18, 25. Apóstol Pablo, hablando de la ciudad de Corintio, ciudad filosófica. Y quiero puntualizar este versículo. Él dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La cruz ofende, pero es la única fuente de salvación. Es la única fuente de salvación. Y lo dice, porque verdaderamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Dios vomita sobre la sabiduría de los hombres. Dios la desecha, porque primero no la necesita, y segundo, la sabiduría humana a los ojos de Dios es locura, es tontería. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Pero para los hombres la locura de la cruz, el evangelio de la cruz, ¿le parece? Locura. Ambos reinos, ambos mensajes, el poder de Dios y el poder de los hombres, siempre estarán en contradicción. Y Pablo también dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido a la sabiduría del mundo? Haciendo preguntas retóricas. Y la respuesta es sí, la ha enloquecido. En efecto, dado que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan la sabiduría divina, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí habla en el 22 y 23 que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. Eso ya lo sabemos. Pero mira el versículo 26. Hermanos, fijaos en vosotros mismos que fuisteis llamados, así como Pablo, y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Él no sintió vergüenza de este evangelio, porque el verdadero evangelio produce humildad y quiebra el orgullo y te hace reconocer a ti y a mí que somos viles, menospreciables, que no somos nada. Y que Él quiso depositar el misterio del evangelio en vasijas de barro como tú y como yo. No en vasijas de oro, no en vasijas de plata, las cuales ya no pueden ser moldeadas una vez terminada la obra, sino en vasijas de barro. Y te lo diré con las palabras de Pablo en Romanos. ¿Acaso le dirá el vaso de barro al alfarero cómo tiene que ser moldeado? No. De ninguna manera. Tú y yo somos vasijas de barro, no se te olvide. Eso es ser siervo. Eso es ser esclavo. Y eso no es avergonzarse de la cruz. Porque cuando nos creemos algo más de lo que no somos, ponemos la cruz como una vergüenza pública. Por lo tanto, mis hermanos, por lo tanto, el evangelio no es una pastilla para el enfermo, es un trueno para los muertos. Levanta a los muertos. No es una pastillita para calmarte el dolor, es un trueno que le da vida a los muertos. Dios humilla al mundo a través de la cruz, ya lo vimos. Y vemos que el evangelio no se puede domesticar. Y déjame dártelo con una ilustración. Una cirugía salva, ¿sí o no? Pero duele.
Yo nunca he visto a alguien que tras salir de una cirugía esté jugando básquet o esté levantando pesas. Tiene reposo. Así es el Evangelio. No adorna, sino que corta el alma para sanarla. La cruz es un bisturí antes que una curita. La cruz penetra hasta partir el alma, porque la palabra de Dios es el mensaje de la cruz y discierne los pensamientos del hombre. No va y pone la venda, no. Va a la herida y pasa el bisturí, hace que sangre y que duela y después repara la herida. La venda, pero no te la quitan mágicamente. Es decir, cristiano, el verdadero siervo sentirá su alma como en una balacera. Lo diré de esta manera venezolanamente: plomo por todos lados de su cuerpo y de su alma. Pero por dentro el Evangelio de Cristo reverdece. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Esa es la verdad. Pablo no sabía predicar. Lo diré de una vez, porque las iglesias creen que Pablo no sabía predicar. Los superapóstoles se lo dijeron: tú en cátedra eres duro, fuerte y potente, pero en presencia, chico, tú eres débil. Y tu oratoria es pobre, comparada a la de nosotros. Pero Pablo renunció a toda retórica humana para que la cruz no perdiera su fuerza. Lo dice 1 Corintios 1, del 1 al 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz de Jesucristo. No vengo aquí como un retórico, y esta mañana tampoco vengo como un retórico. Pablo no buscó impresionar, él buscó salvar. Y ahí ves cómo Pablo experimentó la cruz. En segundo lugar, para Pablo el Evangelio humilla al hombre moderno igual que el antiguo. Nos dice que no somos buenos, que no tenemos fuerza, que no podemos salvarlo. Eso es ofensivo. Pero es la ofensa que sana, porque solo Cristo crucificado es el que salva. En tercer lugar, Pablo, y lo citó nuestro hermano hoy, el pastor, en Gálatas 1:10, preguntó: ¿acaso busco agradar a los hombres? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso no se avergonzó. En cuarto lugar, para Pablo Cristo no era parte de la vida cristiana como para nosotros hoy, que llena ciertos vacíos existenciales y ciertos cupos de horarios que no podemos rellenar. Para Pablo, Cristo era la vida cristiana en sí misma. Todo Cristo. Todo Él. No hay cristianismo sin cruz, mis hermanos. Y no hay poder de Dios sin humillación. Y eso lo vemos en la vida de Pablo. En sexto lugar, Pablo no predicó métodos ni moralismo. Predicó a una persona gloriosa, sufriente y viva, mi Señor Jesucristo. Ese fue el que predicó Pablo. Pablo no predicó: ve y pórtate bien, ve y no hagas esto y haga aquello y lo otro. No, él hizo que cada pecador viera y conociera al Cristo crucificado tal cual y como él lo vio en Hechos 2 en el camino a Damasco. Y te pregunto, que te llamas creyente, te llamas siervo, te llamas seguidor de Cristo, te llamas servidor, ¿has conocido al Cristo crucificado? Esa es la pregunta. No necesitas ver un rayo y un haz de luz, pero en el fondo de tu alma has experimentado a Cristo. Tienes una relación íntima con el Maestro, porque el producto de nuestra vergüenza acerca de la potencia del Evangelio es porque muy pocos conocen a Cristo hoy. Sabemos acerca de Cristo, pero conocemos muy poco de Él. Poquísimo. Poquísimo. En séptimo lugar, su teología era una cruz.
La teología de Pablo era una cruz. Su ética cristiana era una cruz. Su misión era una cruz. Su vida fue una cruz. El Señor, cuando lo llamó, y Ananías le dijo: no, Señor, no me he visto porque no voy para ese baile. Yo no voy a hablarle a ese asesino, perseguidor de la iglesia. El Señor le dijo: anda, Ananías, porque mi instrumento escogido es este. Yo le enseñaré qué es llevar las marcas del Evangelio de Cristo. Y Pablo lo dijo: yo sé que es tener las marcas del Evangelio. ¿Tenemos nosotros las marcas del Evangelio cristiano? ¿O las marcas de la vergüenza, de la deshonra y del oprobio? Esa es una gran pregunta. Estamos cómodos, nos sentamos aquí, leemos la Biblia cómodamente el domingo para quitarle el polvo. Porque cuando la buscamos en la semana, lo único que la leemos es nada más porque nos sentimos tan tristes, tan solos, que el Dios psicólogo tiene que venir a ayudarnos. El siervo busca a su amo y a su rey, porque sabe que sin él es nada. Fuera de mí nada podéis hacer. Muy diferente. No cuando quiere, no cuando puede, sino porque es su vida. Así como el siervo brama junto a las corrientes de las aguas, así brama mi alma, oh Dios. Yo creo que ni de labios, porque ya eso ni se escucha en nuestras congregaciones, ni de labios, por lo menos para meter el paro chino, hacer un parapeto de cristianismo. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo no predicaba para llenar auditorios, sino para vaciar el yo y exaltar al Salvador. Por lo tanto, tú que me escuchas, Cristo es ofrecido hoy a todos sin distinción, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, mi querido hermano y mi querido amigo, Cristo te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No importa cuán profunda sea tu culpa, ni cuán larga tu lista de pecados, la sangre de Cristo puede limpiarte completamente hoy si rindes tu vida a Cristo y crees en Él. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no para el que se mejora a sí mismo, sino para el que cree en Cristo. Por lo tanto, te exhorto como embajador de Cristo Jesús que te reconcilies con Dios hoy. No esperes más. No endurezcas tu corazón al llamado del Espíritu. Más bien, arrepiéntete y cree hoy en el Evangelio. La Biblia dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dice Pablo en 2 Corintios 6:2. Hoy es el día, cristiano. Hoy es el día, querido amigo. Por lo tanto, me dirás: hermano, ¿y si el mundo se burla? Hay un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y después dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me da risa porque algunos que creen en la predestinación, ese himno es escandaloso. Yo nunca pude decidir seguir a Cristo. Es verdad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero un siervo que en vida no decida todos los días tomar su cruz y seguir al Señor Jesucristo, ese siervo nunca fue predestinado por el Maestro. Es un misterio. Hemos sido elegidos para santificación, para ser justos, y seremos librados hasta el fin. Y aunque nunca quisimos seguirle, ahora queremos seguirle, porque Él implantó ese amor en nosotros. Me dirás: ¿y si el mundo se burla? ¿Y si fulano, sutano y los sabios me desprecian? Te pregunto entonces, ¿qué sostuvo a Pablo?
¿Qué le dio esa firmeza? Si te preguntas así. Y por último, entonces, veremos que la respuesta está en su mensaje, en su centro, en su todo. Es decir, Pablo no se avergonzó del Evangelio porque en la cruz de Cristo lo halló todo: poder, gloria y esperanza para un mundo condenado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vayamos a 1 Corintios 2:2. Y en estos 15 minutos que nos quedan, prefiero que vayan al versículo 1 mejor. Capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios 2, 1. Miren lo que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice valiéndome de la retórica o de la sabiduría. Pues al estar entre vosotros, me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y él dice el para qué: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La Biblia dice: confesaos vuestros pecados unos a otros. Y lo haré como el tiempo de la Reforma. Antes los predicadores también se confesaban desde el púlpito. Y le haré una confesión que cuando leí, y yo había leído este texto, pero estudiando este texto, no sé cómo explicarlo, si fue una daga en mi corazón que hizo que el corazón goteara poco a poco, o si fue como una kriptonita, que la de Superman, ¿sabe que Superman cuando estaba cerca de la kriptonita se le iba el poder? O fue como una dinamita que explotó el corazón. Pero cuando entendí esta verdad que Pablo representa aquí, entendí algo: estamos haciendo todo mal. Todo. Predicaciones elocuentes, retórica sofisticada, un buen manejo de cómo armar e implementar el sermón, términos griegos, términos hebreos, para aquí, para allá. Lo vemos en YouTube, ¿sí o no? El auge de los expositores bíblicos, ahí está. Nuestros becerritos de oro. Y le digo becerritos porque el pueblo evangélico no los ama, los idolatra. Y tenemos grandes predicadores: John MacArthur, Steve Lawson, Miguel Núñez aquí, Sugel Michelén, Samuel Pérez Millo, aunque tiene ya 2 años que se retiró de la predicación. ¡Oh, grandes hombres de Dios! Vayamos al versículo 5. El 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y mira el 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Para que la fe de ustedes, corintios, no esté puesta en el recipiente de barro, no esté puesta en el siervo, sino en su Señor. Para que no veas el vaso de barro, sino el misterio que contiene ese vaso de barro, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la verdad. ¿Cuál es la cultura de nuestra iglesia? Ay, el hermano, el Señor lo usa, el hermano fulano. Todos los evangélicos somos así. Teología de la gloria. Dios nos usa porque no nos necesita, a toditos nosotros. Nos usa primero porque no nos necesita. Y nos usa porque somos viles, somos menospreciables, somos pobres, somos moribundos. Y por eso mi predicación a veces
Parece no ir en contra de los modelos de hoy, de hablar con palabras y con florituras. Pero hermano, prefiero decirte que hoy te predico como un moribundo a hombres moribundos, para que tanto tú como un vaso de barro y yo como un vaso de barro veamos a aquel que puede llenar esos vasos y no vernos a nosotros mismos. No vernos a nosotros mismos. Lutero lo decía, el hombre está encorvado en sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre es en sí misma, se ama a sí mismo y quiere siempre verse a sí mismo o a otro, pero no a Dios. Dios se revela, hermanos, en la debilidad y no en la gloria. Y con ese último punto termino. Dios se revela en la debilidad y no en la gloria. Y es triste, porque hoy veo el pueblo de Dios, cuando uno habla con el pueblo de Dios, y al parecer Dios trabaja en la gloria, en la fuerza, en el mérito, en los talentos, en la fuerza del talento. Dios trabaja en la debilidad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. ¿Y si lo recibiste? Prácticamente Pablo te hace una cabeza, nos hace como cabeza hueca. ¿Para qué te jactas? Y cuando veo eso, lo veo, y tal vez tú lo ves en tu vida y en la vida de otros. Daré un ejemplo. Si yo soy cristiano, para la gloria de Dios, yo sirvo en iglesia, el Señor me ha dado muchísimos ministerios, y como te los dio también te los puede quitar. El Señor hace por mí esto y aquello y lo otro. Hermano, tengo un testimonio. Si el testimonio no lleva a mirar la gloria de Cristo, y más bien nos lleva a ver qué tan grande eres tú, no es testimonio, es querer robar la gloria a Dios. Hay que hablar las cosas por su nombre. Y lo vemos, porque tenemos un evangelio de la gloria y no un evangelio de la cruz. Y el evangelio de la cruz es el evangelio de Dios. El evangelio de la gloria es lo que Pablo dice. Si un ángel o alguno de nosotros predique este evangelio, sea maldito por Dios. Y Dios va a maldecir cada púlpito que no predica el sacrosanto evangelio de su Hijo. Si Cristo no es exaltado en medio nuestro, ay hermano, nosotros tenemos que temblar de miedo. Temblar de miedo. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué empezaron con Romanos? Hoy el hermano predicando aquí, predican la cruz. Han venido un tiempo predicando la cruz. Si no predicamos la cruz, entonces ¿qué es predicación, hermano? Nada. Y esas preguntas a veces surgen porque estamos acostumbrados a moralismo, legalismo, libertinaje, entretenimiento, estupidez humana, para no decir sabiduría humana, ridiculeces, pequeñeces, tonterías, pero Cristo ha sido removido de nuestros púlpitos. Ha sido removido. Y si Cristo se remueve de la predicación, no hay predicación. No hay. No existe. Por lo tanto, Pablo no vino con discurso elaborado, no vendió autoayuda, no ofreció psicología barata, vino con Cristo. En el púlpito se montó con Cristo, bajó del púlpito con Cristo, visitaba a los hermanos con Cristo, oraba en el templo y fuera del templo con Cristo, caminaba con Cristo, dormía con Cristo, se bañaba con Cristo. Y yo diría, no te volviste loco. Pastor tocó hoy un versículo. Todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Tú y yo ni siquiera comemos y lo hacemos para el Señor. Yo soy uno, como rápido, y le doy gracias a Dios rapidito para nada más calmar mi conciencia. Todo lo que hagáis, todo, eso nada más produce humillación, si es que somos siervos de verdad. Hermanos, Cristo es todo y es suficiente. La cruz no es un punto de entrada, es el camino entero hacia el cielo. Es la teología entera y verdadera.
Lutero le gustaba llamar este pasaje teología crucis, en latín, teología de la cruz. William Perkins, un gran predicador, también decía, la doctrina debe aplicarse y la cruz aplica juicio y gracia, sangre y vida. Martin Lloyd-Jones, un predicador conocido también, y lo pueden ver en YouTube, él gritaba: prediquen la cruz, porque solo ella despierta a los muertos. ¿Por qué hay tanta mortandad espiritual en nuestras iglesias? No se predica a Cristo, señores. Se habla acerca de un Jesucito de cartón sin poder. Un Jesucito de novela, un Jesucito de película, un Jesucito de mito, pero no el Cristo victorioso que venció el pecado y la muerte en la cruz. En la debilidad de la cruz, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre volteó de sí su rostro, vertiendo toda la ira de su justicia para castigar y dar satisfacción al pecado. Y Cristo grita con su mano: ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero poder. Amados, la cruz no es un adorno, es un altar para adorar a Dios. No es un símbolo, es sentencia. Consumado es. Está pagado. No es una historia bonita, es el acto de justicia más radical de la historia. ¿Y quieres saber algo? Es nuestra única esperanza. Cristo crucificado no es una parte del Evangelio, es el Evangelio mismo, según Pablo en el versículo 5. Fui llamado apóstol, soy siervo, soy apartado del vientre de mi madre para predicar el Evangelio que antes había sido prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras, el cual es acerca de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Cristo es el Evangelio es Cristo. No demos algo que no sea Cristo, porque jamás será el Evangelio. Y no creas algo que glorifique a Cristo, porque jamás será el Evangelio. Es la verdad. Como un espejo limpio, y déjame ilustrártelo de esta manera, el Evangelio nos muestra las manchas antes de llevarnos a la fuente que la limpia. El Evangelio nos muestra las manchas. El verdadero creyente abraza la cruz, no la evita, la abraza. Entiende que en su humillación hay verdadero poder. Entiende que en su debilidad está la verdadera gloria. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Toda jactancia queda excluida y solo me glorío en Cristo y en su cruz. Y en su pérdida solo hay ganancia. El que ame su vida la perderá, pero el que aborrezca su vida a causa de mí la hallará. Es una promesa del Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, en palabras de Lutero, Pablo sería un teólogo de la cruz y no de la gloria. ¿Saben por qué? Porque el teólogo de la gloria llama malo a lo que es una cruz, al sufrimiento, a la humillación, al servicio, a la dependencia absoluta hacia Dios, y llama bueno a lo que es gloria, a lo que al hombre le gusta, a lo que te hace sentir bien, a lo que hace que tus supuestos propósitos se cumplan. Pero el teólogo de la cruz llama las cosas por su nombre, y Pablo siempre habló las cosas por su nombre hasta el fin. Por lo tanto, mis hermanos, en tiempos de evangelio de prosperidad, de autoayuda cristiana, la teología de la cruz es un correctivo radical. El mundo te dice: sé fuerte, sé feliz y cree en ti mismo. La cruz hoy te dice: muere a ti mismo, cree en Cristo, toma tu cruz y síguelo hasta la muerte. Tienes todos esos dos caminos nada más. La vergüenza que produce el verdadero poder
al mundo, pero una vez conocido, ves que hay gloria y potencia. O creyendo y no aceptando lo que para tu ojo humano es vergonzoso, que es la cruz. Y creyendo que la verdadera gloria y poder se encuentra en la gloria de los hombres. Tienes solamente esos dos caminos. Solamente esas dos opciones. Por lo tanto, pecador, no te escondas tras excusas filosóficas, ni detrás de religiosidad vacía. Hoy se te ofrece vida si no has creído en Cristo. Y hoy te pregunto, ¿por qué morirás al rechazarlo? ¿Por qué elegir la muerte? No hay pecado tan grande que la cruz no pueda cargar, pero tampoco hay tiempo eterno para que te decidas. Hoy es el día de salvación, mañana no lo sabes. ¿Rechazarás tú también este evangelio escandaloso? Te avergonzarás del Salvador que se desnudó por ti en una cruz, que fue bofeteado, escupido, vituperado. Hoy puedo decirte, oh alma moribunda, no lo desprecies más y que huyas de la ira venidera. Corre a Cristo, que aún hay misericordia, aún hay sangre, aún hay esperanza. Como está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, creyente, ¿qué evangelio estás siguiendo? El evangelio que es maldito por Dios, que glorifica tu esfuerzo, o el verdadero evangelio que es uno solo, el que te lleva a depender solamente de Cristo cada día más. Te pregunto, cristiano, ¿anhelas la gloria humana o anhelas la gloria que está escondida en la cruz? Cristiano, ¿estás dispuesto a cargar con el escándalo de la cruz en un mundo que idolatra la comodidad? O permíteme hacerte otra pregunta. ¿Construyes tu vida en el éxito o en la dependencia absoluta de Cristo crucificado? Muchos quieren un evangelio terapéutico, uno que les diga eres suficiente, pero el evangelio bíblico dice estás perdido, pero hay esperanza en Cristo. ¿Quieres un Cristo que no moleste, cristiano? La verdad, ¿quieres un Cristo que no sea un escándalo? Un Cristo que no ofenda. Te lo diré con todo el amor que Dios ha depositado en mí. Ese no es el Cristo de la cruz. Ese no es el evangelio. Y probablemente te preguntarás, ¿dónde está Dios hoy? Déjame decirte que Dios no está en las luces del espectáculo religioso, sino en la fidelidad, en lo secreto. Dios no está en el éxito aparente de tu vida, de tus propósitos, de tus planes. Porque el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El mío no me interesa. Dios está en el testimonio fiel a través de la oscuridad. Se te llama ser luz en tinieblas, sal en un mundo insípido. Allí es donde está Dios. Y te lo haré con una ilustración. Dos iglesias, y esto es para los líderes y para los creyentes. Una iglesia repleta, con música, con promesas de éxito, con actividades para los jóvenes, con esto y aquello y la otro. Y otra iglesia humilde. Probablemente no tengamos los mejores cantantes. Tenemos instrumentos y ni siquiera tenemos músicos. No tenemos aire y nos morimos de calor. El templo tampoco es que sea muy bello y hermoso. Mira, tiene falta ahí. Está feo. Cuando los vemos probablemente no seamos los modelos del mundo, porque no es que seamos súper hermosos. Pero se predica la cruz.
Así te pregunto, creyente, ¿dónde está Dios? ¿En la primera iglesia o en la segunda? ¿En la gloria o en la humillación? ¿En el vociferar y en el estruendo de las voces? ¿O en la fidelidad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. Una gran pregunta. Por lo tanto, mis hermanos, para concluir, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. La pregunta es esta: ¿tú y yo nos avergonzamos de este glorioso Evangelio? ¿Callamos cuando deberíamos hablar? ¿Disimulamos la verdad para no incomodar? El Evangelio no necesita ser domesticado, no necesita maquillaje, necesita mártires como Esteban, mártires como Hugh Latimer, mártires como Policarpo, que llevado a comparecer con el Imperio Romano le dijeron: niega a Cristo, y él dijo: 86 años tengo de vida y he servido a mi Rey y mi Señor. ¿Cuándo piensan ustedes que yo voy a rechazarlo en los últimos momentos de mi vida? Muchos dirán: y como buena historia, Policarpo fue salvado por Dios. No, Policarpo fue muerto, pero está en la gloria eterna, está con los hermanos que triunfaron, y nosotros nos espera esa gloria. Dejando todo lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, viendo hacia la meta, dijo Pablo. Por lo tanto, predica el escándalo del Evangelio, vive la locura de la predicación, abraza tu cruz, cree en Cristo y síguelo cada día. Porque lo que el mundo desprecia, cristiano, quiero que sepas esto claro: lo que el mundo desprecia, Dios lo usó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pecadores, pero llamados santos por gracia. Pecadores, pero redimidos. Pecadores amados. Débiles en nosotros, fuertes en Cristo. Tontos en nosotros, sabios en Él. Pequeños en nosotros, grandes y coherederos juntamente con nuestro Señor. Esa es la verdad. Y este es el Evangelio que Pablo predica. Y este es el Evangelio, mi hermano, sin vergüenza alguna, te lo digo, el Evangelio que creo y que también predico. Oremos al Señor. Padre, mi Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Evangelio no necesita retórica humana. Que no lo necesita, Señor. No necesita excelencia de palabras. Solo necesita que la demostración del poder de tu Espíritu nos acompañe, Señor. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder del Evangelio. Somos siervos, Señor, por llamado, por elección y por vocación. Los siervos que son dependientes hasta la muerte. No te diré, Señor, que nos ayudes, ni que nos des fuerzas, no. Sino que a través de esa debilidad que tú creas en nosotros, confiemos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Confiemos que Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en ti. Enséñanos a depender más, a no gustar la humildad, para que cuando entonces seamos pequeños y débiles, entonces seremos fuertes en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén.